Hermanos, capítulo 6, Apocalipsis 6, 9 al 17. Seguimos en este texto donde el Cordero comienza a abrir los sellos. Estamos abarcando los primeros 3 años y medio de este tiempo tan oscuro que va a ocurrir en algún momento en el reloj de Dios, en este planeta, en toda la humanidad. El domingo pasado abarcamos hasta el versículo 8 y quedamos ahí. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Anoche terminamos con el inductivo, con este pasaje. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y el Hades le seguía, el sepulcro. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello. Hasta ahora vemos que en cada sello, hasta el cuarto sello, hay fuerzas, hay jinetes, simbolizando fuerzas que Dios va a utilizar como juicio a esta humanidad. Vamos a leer y luego vamos a orar. Hoy nos acompaña nuestra hermana Ruth en la lectura, ¿no? Bien, vamos a leer, yo le voy a leer la versión Las Américas, luego la hermana Ruth va a leer algunos pasajes en versión Reina Valera 60. Cuando el Cordero abrió, versículo 9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de los que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse? Padre, gracias por este texto, Señor. Nos toca hoy explicar, interpretar y exponer esta porción. Y pedimos tu guía bajo tu misericordia, Señor. Tu guía, tu dirección. Sabemos que tu palabra lleva un propósito en sí misma. Tú la usas como tú quieres, Señor. Siempre hay un fruto, o sí o no. Oramos por los que no te conocen, siempre oramos por ellos, nuestros hijos, padres, amigos, los que están escuchando, los que están acá. Sean quebrantados y pongan su fe en Cristo. Oramos por la iglesia, que tú la ministres, la exhortes, la animes, la redargullas, la consueles, la enseñes. Oramos, Señor. Y por mí, Señor, un siervo tan inútil, Señor, tan de barro, para que me utilices, Señor. En tu nombre,
Amén, Señor. Amén. Bueno, en estos últimos sellos, recordemos que son 7 sellos y el séptimo sello va a entrar en capítulo 8, que ustedes tienen ahí en la Biblia, con el juicio de las trompetas, que son 7 juicios. O sea, el sello número 7 desemboca en 7 juicios de trompetas. Hoy terminamos con 6 de los juicios terribles. Y este texto del versículo 9 al 17, lo que nos deja ver que hay 2 grupos, ¿sí? Hay 2 grupos. El primer grupo vemos que es un grupo de cristianos martirizados en la tribulación a causa, lo dice en el versículo 9, a causa, lo ven en versículo 9, por causa de la palabra de Dios. Ese es el primer grupo. El primer grupo clama a Dios. Es un grupo que muere por la palabra de Dios, clamando a Dios. Y el segundo grupo, del versículo 12 en adelante, es interesante porque son personas ricas, son personas poderosas. Yo anoté todas las características, son 7. Son siervos de todo nivel social, son libres, son capitanes de ejércitos, que a causa de los juicios que Dios está dando, a causa del sexto sello, ellos comienzan a decir, pero no a clamar. Empiezan a decir sistemáticamente, como su pensamiento continuo, esa es la palabra decir, buscan la muerte. Ellos van a buscar protegerse y esconderse de Dios. ¿Escuchaste bien? No claman a Dios como el primer grupo. Este último grupo busca esconderse de Dios. Así que tenemos 2 reacciones distintas, 2 grupos totalmente opuestos. Uno que clama a Dios y otro que se esconde de Dios. Tremendo, ¿no? Y hoy podés estar en uno de estos 2 grupos. O empezar a clamar a Dios por tu salvación, como cristiano realmente valorar el tiempo de oración y clamar a Dios porque mueve la mano de Dios, y vamos a ver que este primer grupo movió la mano de Dios. O podés pasarte tu vida entera escondiéndote, creyendo que te podés esconder de Dios y huir de Dios. Salmo 139. ¿A dónde huiré? El primer clamor, vamos a ir, hay tanto. Por eso lo separé en 2, porque digo, pierdo cosas si lo doy todo de golpe. El primer grupo, vamos a ver, versión Reina Valera 60, la hermana Ruth, con ese acento argentino ecuatoriano lo va a dar. 9 al 11, por favor. Versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, versículo 11. No sé si observan versículo 9, que ya no hay jinete. ¿Vieron? Acá no hay jinete, no hay caballo. La fuerza y el énfasis es como un pequeño, este 5º sello es como un pequeño paréntesis entre los juicios, donde muestra el clamor de un grupo de cristianos que son muertos en medio de la tribulación. Son muertos y martirizados, y la razón de su muerte es a causa de la palabra de Dios y del testimonio, como traduce las Américas, me encanta, que habían mantenido.
su testimonio fiel al Señor que habían mantenido, habían sido constantes, morirán. Morirán. Hermanos, acá nos encontramos en una época donde cualquiera que se diga cristiano va a ser una persecución tan encarnizada que van a matarlos de las peores formas. Se va a desatar en ese tiempo una persecución tal, aparte de como vimos en el segundo sello y en el tercer sello, las guerras, las hambrunas y las enfermedades no quedarán excluidos de ellos, pero más que nada, el énfasis que pone la Escritura es que van a ser muertos por causa de la palabra. No pone el énfasis que van a ser muertos por las enfermedades ni por la guerra. Van a ser muertos por causa de la palabra. Y esto no es en un país, no es en una cultura, no es en los musulmanes, es a nivel mundial. Van a ser muertos. Y hay un clamor ahí. Miren, acá está expresado literalmente todo lo que el Señor habló. Mateo 24, por ejemplo, y otros textos más del Antiguo Testamento. Mateo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados no solamente por el anticristo, Mateo 24, 9. Por todas las naciones van a ser odiados. Hermano, siempre hubo persecución en los cristianos, ¿verdad? Siempre hubo. Pero eso fueron ocasionales en algunos momentos. Generalmente vivimos la bendición de la influencia cristiana en todo el mundo y el evangelio llegó acá en Argentina. Esta no es una realidad de hoy día. No somos odiados por todas las naciones. ¿Se entiende, hermano? Yo sé que el evangelio trae rechazo y quizás tu esposa te detesta por ser cristiano, o tu hijo, o tu vecino, o en el trabajo, pero son ocasiones en general. El mundo, por la gracia de Dios ahora, está recibiendo el evangelio. Amén. Y vos vas a predicar, como va Samuel, o hemos ido muchas veces en los trenes, en las plazas, no te matan, ¿verdad? No te matan. ¿Es así o no es así? No te persiguen por predicar el evangelio. Bueno, nosotros decimos, qué bendición, podemos tener el culto acá, no nos matan. Pero acá Mateo 24 está hablando de ese tiempo, porque es algo general donde serán odiados por las naciones, no por la nación. Las naciones los van a odiar y muchos, versículo 10, 24, 10, tropezarán entonces y caerán. Mateo 24, 10, es interesante, está hablando de este tiempo, de la tribulación. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. O sea, de los que supuestamente son cristianos en la tribulación se traicionarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuánto escuchaste de esto, no? Bueno, ¿dónde se ubica ese versículo? En la tribulación. Porque ante la persecución tan encarnizada, la persona que se mantenga, Apocalipsis 6.1, por el testimonio, dice, traduce las Américas, que mantenían, acá dice la Reina Valera 60, mira en el versículo 9, dice que tenían, la idea que mantenían, eso evidencia fe genuina. ¿Me entienden? Eso evidencia fe genuina. Eso evidencia la verdad que dice Primera de Juan, persevera, persevera, permanece, permanece, persevera. El verdadero cristiano persevera. Pero debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará y el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24 habla de los 7 años. Y es tan claro, hermano, cuando ahora empezamos a ver, van a ver el inductivo que viene. Es unir las piezas, se une solo. Un texto se interpreta con el otro texto. Aún bajo tanta hostilidad en este tiempo,
Apocalipsis 10, 6, 9 al 11, va a estar la predicación del Evangelio mundial. Ahí sí que va a haber una predicación del Evangelio mundial. Pero los que crean van a morir, porque el mundo los va a odiar. Y ahora vamos a ver las causas, los van a detestar. Como vamos a ver en capítulo 7 del domingo que viene, los famosos 144,000 sellados predicadores judíos que predicarán el Evangelio. Miren, Apocalipsis capítulo 7. Primeramente hay 2 testigos. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 3. Acompáñenme ahí, yo lo tengo ya impreso acá. El capítulo 7 van a ver lo que van a ver el domingo que viene, 144,000 judíos de cada tribu que van a predicar el Evangelio en la tribulación a modo mundial. No solamente van a estar estos 144,000 judíos predicando el Evangelio, eso va a ser un avivamiento que el Señor va a hacer en los judíos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra, y si alguno les hiciere daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, o sea, prediquen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlos en sangre, para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma y Gomorra, donde también el Señor fue crucificado. Ahora, no solamente esto. Yo estoy trayendo acá que en ese tiempo los cristianos va a haber muchas personas que van a ser salvas, pero van a ser muertas por causa de la palabra de Dios y por causa de mantener el testimonio. No solamente 144,000 judíos predicarán el Evangelio, no solamente 2 testigos, hombres que sobrenaturalmente dotados por Dios van a predicar el Evangelio. 3 ángeles predicarán el Evangelio sobrenaturalmente. Apocalipsis 14, acompáñenme ahí. 14, 6. Usted me dice, pero pastor, ¿cómo va a ser esto? No sé. La Biblia te dice lo que va a pasar, no da mucha luz, pero sí te dice que va a haber 144,000 judíos exactos que van a predicar. Va a haber 2 testigos, 2 hombres que Dios va a levantar para predicar el Evangelio. Y va a haber ángeles. Y 14, 6 al 10, Ruth, por favor, en versión Reina Valera 60. 14, 6 al 10. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tremendo, ¿no? Ya nos da ganas de ir ahí y ver toda esa escena. Pero lo que te estoy diciendo, ubicando, que Dios va a levantar predicadores y hasta los mismos ángeles. En el cenit, dice, van a ver eso cuando lleguemos ahí. El punto medio del cielo
va a predicar el evangelio, van a proclamar el evangelio los ángeles en el medio de la tribulación. En los últimos 3 años y medio, el mundo va a tener la oportunidad de ser salvo y de escuchar la proclamación del evangelio. Va a ser terrible, va a haber pero mucha gente que va a creer el evangelio, que son los elegidos del Señor. Mucha gente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7, hermanos. Ahí nomás, Apocalipsis 7 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, 7:9, que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Amén. Eso lo vamos a decir, hermano. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Estoy leyendo acá solamente el capítulo que sigue, un pequeño adelanto. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos, versículo 13, 7:13, habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, estamos en Apocalipsis 7, miren esto. Por eso la Escritura se interpreta a sí misma. No hay mucha vuelta que darle, hermano. Es leerla y es explicarla. Uno de esos ancianos, que ya vimos quiénes son los ancianos, representantes de la iglesia que está en el cielo, se acerca a Juan, dice, estas que están vestidos con vestiduras blancas, diciéndole, le dice a Juan, le pega con el codo, Juan, estamos en el cielo, hermanos, ¿están acá o están durmiendo? Estamos en el cielo acá, Apocalipsis 7. Uno de los ancianos se acerca, le pega con el codo a Juan, dice, che, Juan, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Así dice, miren el texto ahí, miren el texto. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde ha venido? Obviamente que Juan ya sabía. Apocalipsis 6, versículo 1. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. En síntesis, salvación. Estos son los que creyeron, a los ángeles, a los 2 testigos, a los 144,000, hacían evangelismo con pintura, con colores, con lo que sea. Pero estos son los que predicaron el evangelio y creyeron. Eso le dice este anciano a Juan. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado en el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Todo esto es una simbología de aprecio, de comunión, de aceptación. Ya no tendrán hambre y sed. ¿Qué pasaba en la tribulación? Hambruna, sed. Las aguas se volvieron contaminadas. El sol no los abatirá. Van a ver después que el sol va a herir. Ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará, los guiará a manantiales de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Acá está lo de las lágrimas. ¿De quiénes? ¿De quiénes enjugará las lágrimas? No de la iglesia, de los que mueren en la tribulación. Caen las fichas, hermano. Es solamente leer las escrituras y exponerlas. Ahora Juan ve las almas. Y el versículo 10, hermana, ¿qué dice? ¿Qué clamaban? De 6:10, perdón, 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clamaban. La palabra clamar es graznar, significa prorrumpir en voz alta, dar voces, aclamar, alzar. Son emociones
fuertes de estos cristianos, todas estas personas que creyeron el Evangelio, clamaban. Obviamente, hermanos, esto no es el juicio de Dios sobre los que creen. Los sellos describen la ira de Dios sobre el mundo incrédulo, pero el quinto sello simplemente describe las oraciones de los mártires. Está describiendo las oraciones de los creyentes en ese tiempo, lo que van a hacer. Miren lo que leyó Ruth. Clamaban: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Porque los estaban matando, de los que moran en la tierra. A mí me hacía ruido esta oración, no sé si a usted. Esta era la oración de los que mueren, los que van a morir en la tribulación. ¿Por qué oran así? Si yo encuentro en las Escrituras mártires que oraban de otra forma en el momento de morir. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo oraba Esteban? Yo lo tengo acá. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Obviamente no era así, era un clamor, ¿no? Recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Señor Jesús también oró de esa forma. Pero la oración de esta gente es completamente distinta. Piden venganza. ¿Lo ves ahí? ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Saben qué pasa, hermanos? Son dos oraciones en dos tiempos completamente distintos. El Señor Jesús y los mártires cristianos de todo este tiempo de gracia oraban por salvación de las personas. Oraban por un mundo caído, donde el cual el Evangelio se sigue dando. Y así debemos orar, para que el Evangelio llegue, para que el Señor siga perdonando pecados. Pero acá, hermanos, el mal ha sido desatado de una forma tremenda. Acá las naciones los van a odiar y ellos no están orando por venganza por sí mismos, están hartos del pecado, promiscuidad, el enajenamiento con Dios, el dique de la maldad. ¿Saben lo que es un dique? O donde está en Córdoba el dique que contiene ese agua. Si usted se rompe un dique, se inunda toda la ciudad. El dique de la maldad fue roto y el mundo está en un punto de maldad como en los días de Noé. El Señor habló así, como en los días de Noé. Y eso lo dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, de cómo va a ser el mundo en este tiempo. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 2, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no sean sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie les engañe en alguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Acá está, no antes. El hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Acá está el anticristo. Se opone y se exalta sobre todo lo que se ha llamado Dios. Él va a predominar, creo que alguien decía, pero ahí va a haber una religión mundial. Algo de eso va a haber. Él va a ser el Dios. Él va a ser el único Dios. Y dice, estoy leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto es algo sobrenatural, este es el anticristo mismo. Y Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción.
La iniquidad viene hace rato en acción. Muchos falsos profetas, falsas religiones. Ha habido persecuciones en cristianos temporales. Ya está en acción. Versículo 7 estoy leyendo, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y eso que será quitado del medio, algunos dicen que es la iglesia, pero es el poder de Dios, hermano. El poder de Dios está detenido. Imagínense que ustedes ven maldad en el mundo, ¿es así? ¿Vemos maldad o no vemos maldad? El hombre es malo. El hombre es malo, la Biblia lo dice, y hay maldad en el mundo. Pero la Biblia dice que Dios está deteniendo a Satanás. Hay algo que lo detiene hasta que sea quitado del medio. Dios diga, listo. Y toda la maldad, segundo sello, se matarán unos a otros. ¿Cómo fue los días de Noé antes del diluvio? Dice que era tanta la violencia que se arrepintió Dios de haber creado al hombre en la tierra. ¿Entienden por qué estos mártires oran, Señor, ¿hasta cuándo? Porque se va a ver tanta perversidad que ellos oran por eso. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaban a gran voz, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahí vamos a ver al pueblo de Dios en la tribulación, clamando que Dios termine con la perversidad en la tierra. Tremendo. Ahora, antes de ir al último sello, ¿no, hermanos? Fíjense este sello donde está, versículos 9 al 11, ¿lo ven? Es un paréntesis, porque evidentemente este sello está puesto ahí con un propósito. Dios escuchó la oración y el clamor de estos santos. Y en versículo 12, el sexto sello se abre de una manera terrible, donde la gente hasta ahí seguía la vida normal, más allá de todo lo que pasaba. Pero en el sexto sello ya la gente va a saber que esto es castigo de Dios, esto es juicio de Dios. Hermanos, lo que quiero llevar antes de pasar al último punto es que debemos ser conscientes que cuando clamamos a Dios, Dios oye. Fíjense que ellos clamaron al Señor y dice en versículo, si lo podemos leer, versículo 11, por favor, 10 y 11, Ruth. 10 y 11. Sí, 10 y 11. clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pregunta, ¿escuchó Dios el clamor de ellos? ¿Lo respondió? Sí, en el momento. Descansen, dice la palabra anapaguo, y significa reposar, confortar, refrescarse. Y describe lo que vimos recién en Apocalipsis capítulo 7, donde dice, ya no tendrán más sed, versículo 16, y el sol no caerá más sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿A quiénes? A ellos. Les guiará a fuentes de agua, Dios enjugará toda lágrima. Descansen. Pero Dios empezó a obrar, porque es justo delante de Dios, versículo 6 de 2 Tesalonicenses 1, pagar con tribulación a los que los atribulan. Claro, simplemente traigo un pasaje que Pablo decía sobre este tiempo. Y a ustedes que son atribulados, daros reposo. ¡Upa! Las mismas palabras. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego
para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio. Y acá estamos. Dios respondió. Hermano, Dios responde los clamores. Recuerden Lucas 18, la viuda, ¿no? Que va al juez injusto. Dice, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. El Señor dice, ¿acaso Dios no va a responder? Si un juez injusto respondió, ¿no va a responder Dios? Y Dios respondió. Vemos el primer grupo clamando a Dios y Dios responde. ¿Sabes qué? Dios sigue siendo el mismo, es el mismo. Y si te acercas a Él, Él responde. En el cristiano o el no cristiano, debes clamar a Dios por tu pecado. Debes ir a Él. Él escucha. En segundo lugar, el segundo grupo dice los que buscan esconderse de Dios. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda. Y la luna se volvió como sangre. 13 al 17, Ruth, por favor, Reina Valera. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Wow. Cerrando, hermanos, nuevamente, ¿estás harto de la maldad de este mundo? Clama a Cristo. Pero antes de estar harto de la maldad de este mundo, tenés que estar harta de la maldad de tu propio corazón, de tu pecado. Clama a Cristo. Debes ir ahí. Primero debes clamar por tu pecado para ser vestido con vestiduras blancas de justicia. Primero debes ir a Cristo. Y hermano cristiano, no nos acostumbremos al mundo. A que bueno, son incrédulos. Que podamos tener ese corazón también de decir, no, hermano, estoy harto de esta maldad. Clamar al Señor que haya más salvación, que haya más conversión. Luego Dios va a decir qué va a hacer, ¿no? Él va a venir en su tiempo y va a juzgar. El segundo grupo, en todo lo que leímos recién, si hay algo, una atmósfera que rodea este texto del versículo 12 al 17, es miedo. No sé a ustedes, pero a mí me da miedo. Es terror. Y obviamente es lo que es la reacción que por primera vez en el sexto sello, recién en el sexto sello, en el sexto juicio, los habitantes de este planeta van a tener miedo. Y la gente tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Hoy los psicólogos están llenos de gente con fobias, con miedo, con temor. Ese miedo no se va a comparar con nada. Con nada. Y realmente hay miedo por lo que ocurre, porque es de alcance mundial y por las consecuencias que produce. ¿Qué es lo que hace este juicio? Cuando abrió el Cordero el sexto sello, hubo un gran terremoto. Fíjense que acá no hay jinete tampoco, no hay caballo. O sea, la fuerza la ejerce el mismo Dios. Abrió el sexto sello y se ejecutó. Terremoto. Mateo 24, 29 lo describe tal cual, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Cuándo va a ser eso? Acá. Y por eso Apocalipsis habla, en esta parte estamos en futuro, hermano. No son terremotos pasados, es futuro. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia y se habrá terror. Lo que le dije, la atmósfera que va a rodear es terror. Y grandes señales en el cielo. Pero antes de esas cosas, lo que vimos recién, les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles,
Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Gráficamente el Señor describe este momento. Bueno, Lucas 21 habla de este tema. La palabra terremoto ahí es seismos, que significa gran sacudida. Y obviamente va con el adjetivo, dice gran, que es mega. Es un gran terremoto mundial como nunca hubo. Y hubo terremotos, Sodoma y Gomorra, las ruinas de Pompeya. Hubo lugares que fueron arrasados y hay lugares que los terremotos han hecho cosas terribles y deja a la gente mal. ¿Se acuerdan de Filadelfia y Sardis, que les decía que la gente de Filadelfia fue a vivir al campo porque no quería volver a sus casas? Eso pasa hoy día. No sé si alguien acá ha vivido un terremoto alguna vez. Creo, de acá nadie. En Ecuador. En que Ecuador es zona sísmica. Sí, claro. Pero es algo, yo nunca lo viví, pero dicen que deja secuelas de temor, de terror. Y esto va a causar en muchas personas que van a querer mudarse. Pero Mateo 24:37, eso es interesante. Mas como en los días de Noé, Mateo 24:37, así será la venida del Hijo del Hombre. Describe este tiempo. Hasta este terremoto, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que está diciendo el Señor Mateo 24, que antes de la venida del Hijo del Hombre y hasta este terremoto, la gente, con todos los juicios, la hambruna y la guerra, todavía va a seguir su vida como nada. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser con la hambruna, la violencia? Sí, va a haber depresión, todo, pero la gente va a seguir en su pecado, en su vida normal. ¿No pasó con la pandemia? Dígame, ¿el mundo cambió algo por la pandemia? ¿Hay menos robo? ¿Hay menos violaciones? ¿Hay menos homicidios? ¿Hay más creyentes en las iglesias? No, incluso en las iglesias, después de la pandemia, muchos que se decían creyentes no se congregaron más. Yo estoy hablando de acá, estoy hablando a nivel mundial. Como dijo el Señor, no, aunque se levanten de los muertos, mira, aunque vaya uno levantándose de los muertos, no van a creer. Y hasta acá, el mundo no atribuirá los hechos que vienen pasando a Dios, sino que seguirán ignorando a Dios. Pero este mega terremoto va a provocar que el sol sea ocultado. Será de un alcance mundial. La corteza y el complejo de placas y las fallas que ustedes vieron a nivel mundial van a ser accionadas por Dios provocando un mega terremoto. Hay un montón de películas de eso, ¿no? Erupciones volcánicas, sus gases, sus polvos, su humo van a oscurecer el sol. Habrá grandes nubes de ceniza. Ruth, por favor, Joel, a ver si llega a Joel 2:30. Joel 2:30. El Antiguo Testamento ya hablaba de este inicio. Hermanos, acá nos estamos ubicando ya de los 3 años y medio pasando los 3 años y medio. Las estrellas van a caer desde el cielo. La traducción es estrella, pero seguramente se refiere a cuerpos celestes, cometas, asteroides. Y Juan describe que va como la higuera cuando la sacó el viento. No sé si han tenido alguna higuera alguna vez en la casa, pero o las uvas, cuando viene una tormenta de viento queda todo en el suelo. Lo que está diciendo va a ser a nivel mundial, van a caer meteoritos por todos lados. Siempre nos decimos, ¿por qué no cae un gran meteorito acá y destruye todo como en las películas? Porque Dios sostiene todo. Simplemente, ¿por qué no pasa lo de Impacto Profundo, esa película? ¿Por qué no pasa? Porque Dios sostiene todo. Pero en este momento Dios va a accionar todas estas cosas. Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.
Y 31 dice, y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Un texto coincide con el otro, todo se arma. Acá estamos, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Va a ser sabemos que hoy por los estudios y especulaciones que se han hecho que un solo meteorito de mediano tamaño lo que impactaría a nivel mundial en su choque con la Tierra. Pero esto será a gran escala y todavía no va a ser destruida. No va a ser destruida, como dicen las películas, todo el planeta. Va a ser castigada, pero no va a ser completamente destruida. Dice también, y el cielo, dice el versículo 13 y 14, las estrellas del cielo cayeron de la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino. No va a ser el mismo cielo que vemos hoy día. Todo monte y toda isla fueron removidos. Yo no sé cómo será eso. Dicen que Chile en el último terremoto se modificaron las costas, ¿se acuerdan? Se modificó, se movió Chile. Pero acá dice que van a ser removidos. Pero Apocalipsis 16, 17 al 20 dice, el séptimo ángel derramó su copa al aire. Estamos en los últimos juicios. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y hubo un gran terremoto, tal como a casi 16 de Apocalipsis, 16, 18. Como no lo había habido, tiempo pluscuamperfecto, desde que el hombre está en la tierra, o sea que ese va a ser mucho más grande que el de Apocalipsis 6. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes ya no quedó ni una montaña. No sé cómo va a ser eso. Espantoso. Eso es Apocalipsis 16. ¿Listo? Ahora miren cómo reacciona la gente. Ruth, por favor, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, por primera vez, la humanidad reacciona, pero no busca a Dios. ¿Me escuchaste? No busca a Dios. ¿Sabes qué buscan? Lo que serían en las películas llaman los búnker. Muy bien, gracias por la ayuda. Búnker. Buscan los búnker. Juan lo único que pudo ver, montañas y cuevas. Hoy están modernizados y son búnker. Eso va a ser una curita en una herida, porque Dios va a aplastar las montañas. Apocalipsis 16 ya no queda nada. Buscan los búnker, no buscan a Dios. Son, fíjense, 7 niveles. Reyes, o sea, reyes, reinas, presidentes, grandes, altos funcionarios. En tercer lugar, comandantes, traduce las Américas, generales de ejército. En cuarto lugar, ricos, seguramente millonarios. Poderosos, la élite política y comercial empresarial. 6 personas comunes, siervos y libres. Las personas más comunes, como las películas. Van a buscar los búnker. Ellos decían, la palabra es lego, relataban, hablaban, planeaban esconderse. Ellos querían organizarse para esconderse de Dios. Y fíjense que el agente directo del juicio, lo dicen ellos, lo van a decir ellos, es la ira del Cordero. El agente directo del juicio es el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, versículo 17. ¿Y quién podrá estar en pie? Ahora, hermano, ya terminamos, pero es impresionante esto porque la gente sabe.
Llegó un punto ahora que está diciendo, esto es Dios. Yo me acuerdo el ángel que pasó predicando, yo me acuerdo la gente que estuvo predicando, hablan de la ira del Cordero. Escondámonos. Hay que esconderse. Nos va a matar. Dios nos quiere matar. Y buscaban el suicidio. Lo que están haciendo es buscando suicidio. Decían, miren, versículo 16. Decían a los montes y a las peñas, mejor que caigan sobre nosotros y nos escondan del rostro del que está sentado sobre el trono. ¿Te das cuenta del punto que podés llegar en tu necedad de buscar primeramente el suicidio o buscar otros agentes en vez de buscar a Dios? Saben, por eso les digo, hermanos, el incrédulo sabe de Cristo, sabe, hay mucha información, en aquel tiempo también va a haber mucha información, pero el hombre sigue haciendo lo mismo que hizo en Génesis. Y lo mismo que hace un creyente cuando está mal con el Señor, se esconde, huye. Génesis 3:9, el Señor Dios, porque siempre Dios está llamando al hombre, siempre Dios está llamando al hombre. Es ese paralelo de soberanía de Dios y responsabilidad humana que nunca llegamos a entender, de elección divina y de responsabilidad humana. No la entiendo, pero Dios lo dice. Va a tener 144.000 judíos, testigos, ángeles, y la gente va a decir que no. Y el hombre dice que Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Perdón, ¿qué están haciendo acá? Se escondieron de la ira del Cordero. ¿Cambió en algo el hombre? ¿Evolucionó? Díganme. No. Continuamente Israel hizo lo mismo. Amós, anoten la cita, Amós 9:2, buscó esconderse y huir de Dios, lo mismo que hizo Jonás. Podría sacar un montón de ejemplos. Solamente Amós me encantó. Aunque Dios le responde a Israel, aunque caben hasta el infierno, allí los tomará mi mano. Aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Un Israel apóstata, Amós, estoy leyendo. El Señor Dios de los ejércitos, que toca la tierra y ésta se derrite. Así terminamos, terrible. Salmo 139:7, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Lo mismo, miren qué parecido. Si subo al cielo, he aquí, allí tú estás. Si en el infierno preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas de la mañana y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como día, las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Quién puede huir de Dios? Pregunta retórica. Nadie. No podés huir de Dios y Dios está buscándote. Llegará el momento que te quebrante y eso oramos. Padres, hijos, esposos incrédulos. Hoy tenés oportunidad. Si mueres sin Cristo, vas al infierno. Si mueres sin Cristo, vas al infierno. ¿Y sabés quién vas a encontrar en el infierno? A Dios, enojado. Él lo dice ahí. Ahí voy a estar yo, dice. Padre, gracias por tu palabra, que nos enseña acerca de cómo somos, cómo es la humanidad y que, como vimos en Efesios 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Qué inmenso amor incomprensible, Señor, sabiendo que nadie hay que te busque realmente. Pero oramos por salvación, oramos por nuestros hijos,
Oramos para que se den cuenta de que Dios está cercano y puede ser hallado. Que vendrá un tiempo tan terrible que creer en Cristo va a significar muerte. Hoy es un tiempo de gracia, Señor. Hoy es un tiempo de privilegio. Estar sentado acá o estar mirando este mensaje, creer en Cristo es un privilegio, Señor. Servirte es un privilegio también como iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, en tu nombre, Señor. Amén, Señor.